iceberg de los asesinos seriales, chicos, empecemos. Los asesinos seriales siempre han sido un tema que ha generado mucho morbo en la población general, ya sea por sus historias de vida, por sus despiadados actos, por su curiosa forma de ser o por la espeluznante inteligencia de algunos de ellos. Nos generan una cierta curiosidad que se mezcla también con el desprecio. Es una sensación un poco difícil de describir, pero hace que estos temas nos generen un cierto interés perverso. Y hoy vamos a ver muchos de estos casos, algunos muy conocidos y otros no tanto. Y a medida que nos adentremos en la profundidad del iceberg, vamos a ir viendo casos de asesinos seriales, no solo con un mayor número de víctimas, sino que también con métodos y formas cada vez más terribles. Al final estaba un cabrón llamado Garavito. Ese era un latino, que me parece que se recorría a Sudamérica cometiendo locuras con niños. Y desde ya, antes de empezar con el iceberg, quiero aclarar que el objetivo de este video no es ni mucho menos ensalzar la imagen de ninguno de estos asesinos, sino más bien todo lo contrario. Obviamente no, son una basura. Y ahora sí empezamos con el iceberg. Y no se puede empezar este iceberg de otra manera que con uno de los primeros casos de asesino mediático de la historia. Ey, pero ¿vieron el caso de ese cabrón que era un asesino en serie y salió en un programa de televisión? Como si nada, como si fuera una persona normal. A la mierda, turbiazo, Jack el Destripador. En 1980, los primeros casos de asesino mediático de la historia. Jack el Destripador. En 1988, en Londres, en el barrio de Whitechapel, barrio el cual la miseria, la violencia, la oscuridad y la prostitución eran el pan de cada día. En este contexto va a surgir uno de los asesinos más misteriosos y más míticos de la historia. Un asesino al cual su identidad nunca fue descubierta. La primera víctima de Jack el Destripador fue una mujer pobre y que vivía del trabajo sexual. A esta mujer se la encontró asesinada a la noche con un corte tremendo en la garganta y con unas mutilaciones bastante aterradoras. Y lo que en principio parecía un crimen más, se terminó convirtiendo en una sucesión de crímenes iguales que generaron terror en la población de Londres. Las víctimas de Jack el Destripador tenían el mismo perfil. Todas ellas eran trabajadoras sexuales. Ey, me parece que luego asesinos seriales más recientes, quizá no tan recientes como de hace 10 años, pero hace no tanto, tenían este mismo modus operandi, ¿no? Contrataban prostis y luego las mataban, weón. Y todas ellas presentaban más o menos las mismas heridas. Un corte en la garganta y unas mutilaciones con una precisión quirúrgica. Me imagino que es porque son el objetivo más fácil de llevar a otro lugar estando los dos solos. Supongo que por eso, ¿no? Esto lo que levantó sospechas de que el asesino se podría tratar de un médico, un carnicero o algún miembro de la realeza, alguien con conocimiento anatómico. Además, para sumar al misticismo de este asesino, también mandaba cartas durante los crímenes a la policía burlándose de la misma. Lo cierto es que estas cartas no se pueden confirmar 100% que eran de él, ya que durante el periodo en el que se producían los crímenes, el asesino se convirtió en un tema muy mediático y esto generó muchas noticias falsas y muchas falsificaciones. Entonces estas cartas podrían haber sido falsificaciones de alguien que buscaba hacerse el gracioso con la penuria ajena. Y si... Vaya, un fracasado ahí, como pasa en la actualidad, ¿no? Siempre que hay una tragedia sale un fracasado desde el anonimato a hablar como si tuviera algo que ver y cosas así, ¿no? O vaya, han visto los peores, que cuando muere alguien salen a hacerse pasar por la familia para recaudar fondos y mierdas así. A la concha de su madre, qué hijos de puta. Y bien, como dije antes, la identidad de este asesino nunca fue descubierta. Hay muchas teorías de quién pudo haber sido. Y la teoría más firme hasta el momento es del barbero polaco Aaron Kosminski, pero esto no es más que una teoría. La realidad es que la identidad de este asesino jamás se ha descubierta, por lo cual el paradero del mismo tampoco se conoce, y tampoco se conoce el motivo por el cual pararon los asesinatos. Mucha gente teoriza de que fue arrestado por autocrimen, internado en un psiquiátrico o que murió, pero lo mismo, nada de esto está confirmado. Probablemente se murió nomás, ¿no? Jack el Destripador se le confirman 5 víctimas, pero se sospecha de hasta 10. El asesino del Zodiaco es otro de los grandes misterios de la historia. Otro asesino cuya identidad jamás fue oficialmente descubierta. Este asesino estuvo activo entre los años de 1968 hasta 1970 en California, Estados Unidos, aunque se le atribuyen posibles crímenes antes y después de este periodo. La fama de Zodiac proviene principalmente por sus cartas y mensajes cifrados que enviaba tanto a la prensa como a la policía. Cartas las cuales muchas de ellas aún no se han descifrado. Y algunas de las cartas que fueron descifradas decían cosas tales como "me gusta matar porque es muy divertido" y aseguraba que sus víctimas serían esclavos en la otra vida. A la mierda. Lo segundo sí estuvo duro, pero lo primero fue un mensaje medio pendejo, ¿no? Me esperaba algo más profundo, ¿no? Para hacer un mensaje encriptado que tienes que descifrar y decir esa huevada, bueno, no sé, ¿no? Imagínate que tengan que venir profesionales ahí, detectives a descifrar un mensaje y que diga "soy gay". Mensajes que en esencia no tienen ningún trasfondo real y que probablemente vengan de una persona con delirios de grandeza. La manera de matar de Zodiac principalmente atacaba a parejas que muchas veces se encontraban en lugares apartados, en la noche o a plena luz del día, con armas de fuego y con cuchillos.
ladrillos. Y a pesar de que su identidad nunca fue revelada, se sospecha principalmente de Arthur Leigh Allen, persona la cual coincide con varios detalles, pero de la que nunca se encontró una evidencia definitiva. A este asesino se le confirman 5 muertes y 2 intentos de asesinato, 2 víctimas que lograron escapar, aunque él afirma en una de esas cartas enviadas a la prensa haber matado a 37 personas, pero nunca se encontró evidencia de ello. Mierda. David Berkowitz, o mejor conocido como el hijo de Sam, fue un asesino serial estadounidense que estuvo activo en los años del 1976 Oye, ¿se parece un 1% a Pablo Escobar o soy yo? y 1977 en Nueva York. Desde su infancia, David siempre fue un chico problemático. Estos comportamientos se acentuaron tras la muerte de su madre adoptiva y tras descubrir que fue dado en adopción por su madre biológica porque su nacimiento fue extramatrimonial. A los 18 años se alistó en el ejército y sirvió en Corea del Sur, pero al volver esto lo convirtió en una persona aún más aislada y aún más perturbada. Y fue entonces cuando empezó a dirigir su odio y su resentimiento hacia la sociedad, y la manera de hacerlo era matando a personas. Hijo de puta. Berkowitz atacaba a parejas jóvenes que estaban estacionadas en sus autos o cerca de sus autos usando un revólver. En algunas escenas del crimen, Berkowitz dejaba algunas cartas firmadas como el hijo de Sam, de ahí su apodo. En estas cartas decía que Sam era su maestro y que era como una especie de entidad demoníaca que lo obligaba a matar. Y más tarde, en los interrogatorios explicó que era el perro de su vecino, el cual estaba poseído y lo obligaba a matar. Pero ¿será que el tipo también tenía ahí alguna enfermedad mental o simplemente se lo estaba inventando? Porque claro, han habido casos de gente a la que la pillan haciendo cosas horribles y se estudian los síntomas de ciertos trastornos mentales para fingir que los tienen, weón. Porque claro, si tú matas a alguien pero logran diagnosticar que tenías algún trastorno, probablemente tus consecuencias no sean tan graves. Entonces a cualquiera de ellos le convendría fingir que tiene algún trastorno. pocos años después de haber sido capturado, confesó de que esto era una farsa para parecer demente y que así le diesen una condena menor. Pero bueno, exactamente lo que estamos diciendo, ¿no? el 10 de agosto de 1977 fue arrestado gracias a una simple multa de estacionamiento, multa la cual se encontraba cerca de una de las escenas del crimen y lo vinculó directamente con los asesinatos. Además, durante el interrogatorio confesó todos los crímenes. El hijo de Sam fue sentenciado a más de 300 años de prisión y actualmente se encuentran cumpliéndolos. Y en la cárcel él confesó haber encontrado la fe cristiana y actualmente tiene una página web donde se publican sus escritos, reflexiones y testimonios de la prisión. No jodas, hermano, ya después de todo lo que hiciste, ya para qué, ¿no? ¿Quién va a tomar en serio a alguien como tú? O sea, me refiero en cuanto a esto, ¿no? ¿Quién va a intentar aprender algo de ti? O sea, hijo de puta, pues. A David Berkowitz se le confirman 6 personas asesinadas, todas con el revólver, y 7 personas heridas. Aileen Wuornos fue una asesina en serie en Florida, la cual se caracteriza principalmente por su trágica historia de vida y también por ciertas declaraciones que hacía en entrevistas. La infancia de Aileen Wuornos estuvo marcada por el abandono, el abuso y la miseria. Su padre biológico fue condenado a prisión por abuso infantil y posteriormente se mató en prisión, y su madre la abandonó cuando era una bebé. La mierda, teniendo ese padre, bro, ¿qué te espera ya, no? Tras estos hechos, fueron criados por sus abuelos, los cuales ambos eran alcohólicos y su abuelo abusaba de ella. ¿Qué, weón? Nadie tenía un mínimo de conciencia en esa familia. La madre la abandona, el padre la abusa, se va preso y se mata. El abuelo sabe todo eso y también la... ¡A la mierda, weón! Es que una persona así, ¿cómo no termina siendo una completa demente, de verdad? ¿Cómo no terminar siendo una completa demente cuando te ha pasado todo eso? En todos los sentidos. Nada más que a los 11 años empezó a prostituirse a cambio de dinero y a 11 años. cambio de comida. Y a los 14 años se quedó embarazada después de, presuntamente, tener relaciones sin consentimiento con un amigo del abuelo o un vecino. Dio a luz a su hijo, el cual lo dio en adopción, y tras esto fue expulsada de la casa de sus abuelos. Una infancia extremadamente trágica, la cual generó un resentimiento enorme hacia el sistema y hacia los hombres. Y es por eso que muchas de sus víctimas fueron clientes de su servicio. Wuornos mataba a sus víctimas con una pistola y dejaba sus cuerpos abandonados en zonas rurales. También a muchos de ellos les robaba sus pertenencias. En 1991 fue condenada tras ser relacionada con autos robados de las víctimas. Fue declarada culpable de asesinato y sentenciada a nada más ni nada menos que 6 penas de muerte. Y en 2002, a los 46 años de edad, fue finalmente ejecutada por inyección letal. Y este caso es muy triste porque hay asesinos en serie que han tenido ciertos traumas así, nada que otra gente no tenga, ¿verdad? Pero es que esta persona no tuvo nada rescatable en su vida y nunca tuvo tampoco una redención, o sea, nunca tuvo la oportunidad tampoco de tener una vida mínimamente buena o de arrepentirse siquiera, ¿no? Porque la condenaron a muerte. ¡Ah, su madre, qué feo! Si existiera un cielo y un infierno, ¿a dónde iría ella? Estas fueron sus últimas palabras. Okay, now. Ahora estás bien, le preguntan. I'm okay. I'm Estoy okay. bien. God is going to be there. Es creyente, Dios va a estar ahí, Jesucristo va a estar Jesus ahí. Christ is going to be there. All the angels and everything. Bueno, se refiere a que va a ir al cielo, ¿no? Whatever's beyond, I know it's going to be good because I didn't do anything as wrong as they said. I did the right thing.
And I saved a lot of people's butts from getting hurt and raped and killed too. Aileen Wuornos ¿A qué se referirá ahí, Iván? Dice que le salvó la vida a mucha gente. se le confirman 7 asesinatos. Oh, shit. Dennis Rader, o mejor conocido como BTK. Dennis Rader estuvo activo en los años de 1974 al 1991 en Kansas, Estados Unidos. Dennis Rader tuvo una infancia aparentemente normal. Sin embargo, desde niño mostró ciertos signos de sadismo. Se creía justiciera por matar a hombres que la contrataran. ¿Por qué? Porque también asumía que todos los hombres eran malos y que ellos habían violado y cosas así, ¿no? O quizá lo hacía con ciertos hombres, ¿no? Capaz los interrogaba o algo así primero, para ver cuáles de ellos eran malos a su criterio. Y de perversión. Disfrutaba de atar animales y fantaseaba con el control y el sufrimiento de otras personas. Durante su juventud Vale. sirvió a las Fuerzas Armadas y más tarde se convirtió en técnico de seguridad y empleado municipal. A ojos de cualquier persona, Dennis Rader era un vecino ejemplar, esposo y padre de 2 hijos, incluso miembro activo de la iglesia. Pero tras esta fachada se ocultaba un asesino, un psicópata absolutamente despiadado. Las sílabas BTK proviene de su propio lema: atar, torturar y matar. Y este mismo era el proceso que seguía con cada una de sus víctimas. Su primer crimen fue cuando asesinó a 4 miembros de una familia dentro de su propia casa. Los crímenes, a diferencia de muchos asesinos del primer nivel, los crímenes de BTK fueron meticulosos, con escenas muy controladas que parecían una especie de ritual. Dennis Rader solía acechar a sus víctimas durante semanas. Tomaba notas, estudiaba sus comportamientos, les sacaba fotografías y cuando veía el momento oportuno las atacaba en sus propias casas. Y siempre seguía el mismo proceso: atar, torturar y matar. Como muchos otros asesinos, BTK también enviaba cartas, poemas y dibujos a la policía y a los medios de comunicación. ¿Sabes cuáles son peores? Los que mandan cartas a los familiares, a la mierda. Cuando tienen a alguien secuestrado, por ejemplo. Peor, cuando tienen a alguien secuestrado al que ya mataron y le siguen mandando cartas a la familia, burlándose y haciéndoles creer que está vivo de alguna manera. A la que horrible, weón. No estamos ni en la mitad de este iceberg y ya estamos viendo a un hijo de puta que se metía a la casa de sus víctimas para acabar con ellos ahí dentro. Pequeño momento para saludar a mis nuevos seguidores de Instagram. Si quieres salir en el próximo, link en la descripción. Parece ser un patrón bastante común en los asesinos seriales. En estas cartas él mismo firmaba con las iniciales mencionadas anteriormente y exigía que fuese reconocido como un asesino inteligente y meticuloso. Claros signos de una personalidad totalmente narcisista. En 1991 desapareció de la nada hasta que en 2004 volvió a escribir a la policía. En una de esas cartas escritas le preguntó a la policía si los disquetes informáticos podrían ser rastreados, a lo que la policía, engañándole, respondió públicamente que no. Así fue como Dennis Rader envió un disquete desde la iglesia a la policía y este mismo fue rastreado y ahí es donde apareció el nombre de Dennis Rader. El que quería ser reconocido como alguien súper inteligente terminó cayendo de la forma más pendeja posible, weón. Le mintieron en la cara con una pregunta de sí y no y cayó. No puede ser, hermano, pero se supone que eras un genio y una mente superior. Finalmente fue arrestado. Cuando fue capturado, Rader confesó con mucha frialdad y orgullo todos los asesinatos que había cometido. Finalmente fue condenado a 10 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional y actualmente sigue cumpliendo condena. A BTK se le confirman 10 víctimas. Belle Gans fue una asesina serial nacida en Noruega, aunque su etapa como asesina tuvo lugar en Indiana, Estados Unidos. En este iceberg ya hemos visto asesinos que cometen sus actos por diversos motivos: control, atención, rabia y resentimiento. Pero Belle Gans no mataba por ninguno de estos motivos. Esta asesina mataba nada más ni nada menos que para un beneficio económico. Provenía de una familia humilde de campesinos en Noruega, pero en el 81 emigró a Estados Unidos como muchos otros noruegos en busca de una vida mejor. Fue ahí donde consiguió trabajo como carnicera, trabajo el cual le pudo haber dado experiencia para manejar cuchillos y desmembrar cuerpos, habilidad que luego aplicaría a sus asesinatos. En 1884 se casó con un comerciante con el cual tuvo varios hijos. Si bien parecía una pareja feliz y una pareja aparentemente normal, al poco tiempo empezaron las tragedias. 2 de sus hijos murieron jóvenes por causas, entre comillas, naturales. Poco después la casa se incendió y más tarde también su esposo murió súbitamente. Tras la muerte de su familia y el incendio de su casa, Belle Gans cobró una suma importante de dinero que provenían de los seguros, tanto de vida como el seguro de la casa. Este dinero lo usó para mudarse posteriormente a Indiana y fue ahí donde empezó a seguir el mismo patrón. En 1902 se casó con Peter Gans, con el cual apenas unos meses después murió cuando una máquina de carne se le cayó encima de la cabeza, según el testimonio de Belle Gans. Si bien esta historia sonó sospechosa en su momento, fue aceptada por falta de pruebas. Y es a partir de acá cuando Belle comienza a publicar anuncios matrimoniales en periódicos. Los anuncios eran algo como: viuda con una granja y una buena posición económica, busca un compañero honesto para compartir su vida. Ya veo, toda la gente a su alrededor termina muriendo, o bueno, justamente la gente a la que le beneficia, ¿no? Que muera. Solo hombres serios y con recursos deben responder. Se ve que así era el Tinder de la época. Y a estos anuncios respondían decenas de hombres, de los cuales muchos viajaban a verla y no volvían a ser vistos. Ey, pero
pero era una señora ya, ¿no? Señora, 2 veces viuda y aún así tenía pretendientes que viajaban a verla. Es todo muy raro, ¿no? Sí, pero tenía plata. Tenía plata, pero o sea, se supone que a ella le debería interesar los que tengan más que ella, ¿no? Y alguien que tiene más que ella, pues no se va a fijar en una señora, ¿no? Creo yo, no sé, está muy raro. El Gans los mataba y los hacía desaparecer drogándolos y dándoles un golpe en la cabeza, o a veces también con veneno. Y sus víctimas las enterraba en su propio jardín. Algunos de estos cuerpos fueron encontrados cuando la granja de Bell Gans se incendió misteriosamente. Allí también se encontró el cuerpo de una mujer sin cabeza, que presuntamente era el de la asesina, pero la realidad es que las características físicas de este cuerpo no coincidían con el de Bell Gans, con lo que se sospecha que la asesina incendió su propia casa para fingir su muerte y así escapar. A Bell Gans se le estiman desde 14 a 40 víctimas, en las que también están incluidas sus propios hijos. Richard Ramírez, Oh, su madre, este ya es un monstruo, weón. mejor conocido como el acosador nocturno. Fue un asesino que aterrorizó el sur de California entre los años de 1984 y 1985. En su infancia, Richard creció con un entorno familiar violento y perturbador. Su padre era un abusivo y una de sus mayores influencias, que era su primo Mike, era un veterano de Vietnam que le mostraba fotos de mujeres torturadas y asesinadas por él mismo durante la guerra. Madre. De adolescente, Ramírez ya consumía drogas con regularidad, robaba y mostraba cierta fascinación por lo satánico. Igual mira que lo de las drogas en Estados Unidos es una mierda, weón. Por ahí me entero de que gente, que es como normal que la gente menor de 16 incluso, ya se meten ahí todo tipo de porquerías, weón. Su apodo de acosador nocturno proviene de su manera de matar. Ramírez entraba en las casas a la noche y atacaba a la gente que se encontraba dentro de esa casa, sin importar edad, sexo o clase social. Y la manera de acabar con la vida de sus víctimas era brutal y contundente, torturando y abusando de algunas de ellas, incluso dejando mensajes satánicos y pentagramas en las escenas del crimen. El 31 de agosto del 85 fue capturado Era uno más al que le gustaba llamar la atención, weón. por varios ciudadanos que lo reconocieron en la calle tras ver su rostro en los noticieros. Lo golpearon y lo retuvieron hasta que finalmente llegó la policía. Tras O sea, estaba saliendo su cara en las noticias porque era un asesino en serie. Cosa que, imagínense la situación, ¿no? Eso no pasa actualmente, pero pasó. Y aún así el tipo salía a la calle de chill. Bueno, un poco tonto, ¿no? Lo hicieron mierda ahí mismo. Lo iban a matar en la calle como a todo ladrón, pero justo llegó la policía. Qué mal que llegó la policía, bro. Y este fue uno de los casos en donde el asesino, o la persona mala en general, le resulta atractivo a cierto grupo de gente, ¿no? Mujeres. Entonces ese tipo tenía un grupo de fanáticas y chicas que le mandaban cartas. unos años de juicio fue declarado culpable. Fue declarado culpable de asesinatos, intentos de asesinatos y Si no me equivoco, hasta llegó a casarse. agresiones sexuales. Y finalmente fue condenado a muerte. Condena la cual no llegó a cumplir porque en 2013, a los 53 años de edad, Richard Ramírez muere por insuficiencia hepática. Mientras cumplía condena, dio varias entrevistas controversiales y forjó una fama que atrajo a muchas fans, tanto por su manera de ser como por su apariencia. Estas fanáticas le escribían varias cartas de amor e incluso propuestas de matrimonio. Y hasta se Uy, llegó ya a casar con no se puede ser tan estúpida, bro. Qué cagada de persona tienes que ser para estar enamorada de un asesino en serie, gon. O sea, no estamos en una película. No te estás enamorando del actor que hace de malo. Es una persona que realmente ha torturado y matado gente. Si no me equivoco, este tipo tenía un caso en donde violó a una mujer delante de su hijo y luego los mató a los dos. Para que veas la gravedad y pensar que a algunas enfermas les parecía atractivo eso. Como dato, Richard Ramírez no se lavaba los dientes nunca. A las víctimas que dejó irse todas decían que era el peor olor que olieron. Qué asco, qué maldito asco. una periodista que lo visitaba en la cárcel. A Richard Ramírez se le confirman 13 asesinatos, 11 intentos de asesinato y más de una docena de abusos y robos. Jeffrey Dahmer, o mejor conocido como el caníbal de Milwaukee. Desde su infancia, Dahmer era un niño bastante peculiar, el cual mostraba una gran fascinación por los animales muertos y por la anatomía. En su adolescencia, cayó en una adicción profunda al alcohol, causada en parte por los problemas familiares tras el divorcio de sus padres. Su primer asesinato ocurrió en el 78. Justo después de graduarse, Dahmer mató a un joven, lo desmembró y guardó partes de su cuerpo. Después de este asesinato, estuvo casi 10 años sin matar, pero en el 87 retomó su actividad criminal y desde entonces su violencia fue en aumento. Dahmer solía atraer a sus víctimas, las cuales mayormente eran jóvenes, hombres, y muchos de ellos homosexuales, a su casa prometiéndoles dinero o fotos para una agencia de modelos. Una vez Me supongo que lo de homosexuales, ni siquiera porque fuera El homofóbico caníbal gay. o era gay. Porque algo que les comenté, chicos, creo que es como que los gays tienen como tan pocas... Sí era gay, ya, ok. Pero mira, imaginemos que no lo fuera. Imaginémonos que no lo fuera. Si tú, como hombre, quieres meterte con otros hombres, por lo menos en la era actual, es como muy fácil,
weón. Les comenté una vez que de hecho la mayoría de ustedes me comentaban algo como si yo estuviera hablando huevadas, pero lo comprobé hace unos años. Si tú te metes a Tinder, huevón, oye, los gays se te regalan, huevón. Te puedes comer uno distinto cada día. O sea, yo los bloqueo a todos, ¿no? Pero, huevón, es increíble, ¿ah? Es increíble. O sea, considero que cualquier huevón, puta, si no tienes dónde meterla, cómete un hombre. La tienes fácil en Tinder, ¿eh? Pero bueno, esto fue hace mucho tiempo. Así que él tendría ya sus maneras de conseguir a esa gente, ¿no? Porque además él también era un gay. En su apartamento drogaba a sus víctimas, las estrangulaba y posteriormente abusaba de su cuerpo sin vida. También guardaba partes de sus cadáveres, como sus cabezas, órganos o huesos en su casa, como trofeo o para posteriormente practicar el canibalismo. Y creo que por eso los vecinos del edificio era que se habían quejado de que había un olor nauseabundo ahí, ¿no? Y fue esa una de las cosas por las que lo descubrieron. Incluso uno de sus datos más perturbadores es que intentó crear zombies perforando el cráneo de sus víctimas y vertiendo ácido o agua hirviendo para mantenerlas vivas pero sin voluntad. El 22 de julio del 91 fue arrestado después de que una de sus víctimas logró escapar y avisó a la policía. Cuando entraron los agentes a su apartamento se encontraron con el horror. Fotografías de cuerpos mutilados, restos humanos en la ladera y cráneos que decoraban su apartamento. Jeffrey Dahmer fue condenado a 15 cadenas perpetuas consecutivas, pero fue asesinado por otro preso. No lo descubrieron por el olor. Él se llevaba bien con sus vecinos. ¿Tú cómo sabes, tarao? ¿Tú lo conociste a Jeffrey Epstein? Dahmer. Jeffrey Dahmer fue condenado a 15 cadenas perpetuas consecutivas, pero fue asesinado por otro preso a sus 34 años de edad. Dahmer jamás negó sus crímenes y de hecho los describía con una frialdad aterradora. Él aseguraba que actuaba así por soledad, obsesión y deseo de tener el control total sobre sus víctimas, y también por placer. En prisión se convirtió al cristianismo y fue bautizado, hecho el cual levantó muchas polémicas. Maldito loco, bon, yo creo que lo hacía para que lo suelten nomás. A Dahmer se le confirman 17 muertes. Pasamos al nivel 3 del iceberg, un lugar reservado Oh shit, este caso es muy turbio. para monstruos, que no solamente sus métodos eran aterradores y terribles, sino que también su número de víctimas aumenta considerablemente. Y empezamos este nivel con David Parker Ray, también conocido como el asesino de la caja de juguetes, asesino el cual inspiró al icónico personaje Jigsaw, en uno de esos casos donde la realidad supera la ficción. Tuvo una infancia y una adolescencia marcada por el maltrato de su padre, el cual era alcohólico y violento. Desde muy chico su padre le mostraba revistas con contenido erótico, hecho el cual marcó profundamente su forma de ser. Durante Vaya, cuando el padre es un enfermo mental, el hijo termina siendo 1000 veces peor, ¿eh? su adolescencia, en dibujos y escritos, ya mostraba cierta fantasía con la tortura. De adulto trabajó como mecánico y técnico del gobierno en un parque nacional en Nuevo México. A simple vista, era una persona normal y un ciudadano tranquilo, pero como muchos otros asesinos, se escondían atrás de esa fachada de persona normal. En los años 80 y 90, transformó un gran remolque que poseía, al cual llamó la caja de juguetes. Esta caja de juguetes no era más ni nada menos que una sala de tortura insonorizada y con instrumentos diseñados por él mismo justamente para torturar. Algo que parece sacado de una película de terror. Ahí llevaba a mujeres a las cuales las secuestraba y las torturaba durante días. Y algunas víctimas las mataba en el proceso y otras cuantas las dejaba escapar. Lo cierto es que a las que dejaba escapar, no solo las amenazaba de muerte si hablaban, sino que también les suministraba potentes sedantes durante el proceso y después del proceso para que no recordasen con claridad por lo que pasaron. Y para sumarle a lo perturbador de este caso, David Parker les reproducía una cinta de audio grabada donde se les explicaba a las víctimas lo que les iba a hacer. Además de que durante el proceso de la tortura las grababa y las fotografiaba. Pero no fue hasta el año 1999 que una de sus víctimas logró escapar en un estado deplorable, alertando a las autoridades, y fue ahí cuando la policía registró la caja de juguetes y la casa de David Parker. Se me hace difícil pensar cómo a uno de estos se le llega a escapar a alguien. O sea, porque por ejemplo, el Jeffrey Dahmer se metía con hombres. Probablemente hombres que si supieran desde antes podrían hacerle frente. Pero en cambio este se metía con mujeres. Mujeres que aunque supieran lo que les iba a pasar, si ya era demasiado tarde no podrían hacer nada. Entonces me pregunto, ¿cómo es que se le llega a escapar una que ya encima está bajo los sedantes y todo eso, ¿no? Qué locura, weón. ¿Cómo lo habrá hecho esa chica? Tanto en su famoso remolque como en la casa, la policía encontró ciertos fragmentos de cintas de video, fotos, escritos, que dado a que muchos de ellos estaban recortados, ninguno de estos sirvió para identificar a las víctimas. La única prueba íntegra que sí encontraron fue la famosa cinta de audio que David Parker les ponía a las víctimas antes de empezar con el proceso de tortura. Y esa cinta es considerada por el FBI como una de las pruebas más macabras y aterradoras que jamás obtuvieron. Y a pesar de todo esto, ¿Y nunca mostraron la cinta, bro? las autoridades jamás encontraron los cuerpos de las mujeres que Ray presumía haber matado, pero fue condenado por secuestro y tortura después de que la víctima que logró escapar le contara los hechos a la policía, y también que otras víctimas a las que Ray dejó escapar
par confesaron haber sufrido torturas similares por la misma persona. Por estas pruebas, Ray fue condenado en el 2001 a 224 años de prisión. Sin embargo, en una de esas casualidades perversas de la vida, un año después, David Parker Ray muere de un infarto. Si bien Un añito nomás, huevón. O sea, este hijo de puta estuvo haciendo de las suyas toda su vida hasta que era un maldito anciano. Un año preso. Que vaya, un año, teniendo en cuenta lo que le habrán hecho ahí, es algo, ¿no? Pero un año, huevón. Por lo menos 5. Ray oficialmente no se considera un asesino serial, dado a que no se pudo confirmar ningún cuerpo de sus víctimas, ni tampoco la identidad de alguna de sus víctimas, el FBI cree que David Parker Ray pudo haber matado a más de 60 mujeres a lo largo de 2 décadas. Please welcome Rodney Alcala. Rod, welcome. Ese cabrón. En el 78, en un programa de citas aparece una persona bastante peculiar. Este programa era un programa de citas donde los pretendientes tenían que conquistar a una chica a ciegas. En este contexto, esta persona destacó por su carisma y su extrema confianza. Incluso ganó este programa conquistando a la chica. Al final del programa, esta mujer debería tomar la decisión de si salir con él o no salir con él, pero fue en ese momento, detrás de cámaras, conociéndolo, que se negó a salir con él porque le vio algo extraño y perturbador. Esa visión y esa decisión le salvó la vida, porque esa persona era Rodney Alcala, un asesino que abusaba y asesinaba principalmente a mujeres jóvenes y niñas. Y para el tiempo en el que él salió en el programa de citas, Rodney Alcala ya había cometido varios asesinatos. Hijo de la gran puta, es que nadie estaba tan chill de la vida, nadie tenía ni siquiera una mínima sospecha de eso, como para que fuera tan tranquilo a un programa de televisión. La vida de este asesino fue bastante normal. Su padre lo abandonó a los 12 años de edad y fue después de eso que se mudó con su madre a Los Ángeles. Posteriormente se alistó en el ejército, pero fue dado de baja por una crisis nerviosa. Y más adelante estudió cine en la Universidad de Nueva York. Rodney Alcala solía atraer a sus víctimas ofreciéndoles sesiones de fotos, ya que se hacía pasar por un fotógrafo profesional. Parece que a este no le pasó nada fuerte en la vida, simplemente lo hacía porque le dio la gana. Una vez se ganaba la confianza de su víctima, las abusaba y las estrangulaba hasta dejarlas inconscientes. Y una vez se despertaban, repetía el proceso, hasta finalmente acabar con su vida, mostrando un sadismo extremo. En el 68, Rodney Alcala ya había sido arrestado, tras secuestrar, abusar y golpear brutalmente de una niña. Un vecino logró avisar a la policía y cuando los agentes llegaron al apartamento, Alcala huyó por la puerta trasera y dejó a la niña gravemente herida pero viva. Por alguna razón u otra, tanto la niña como la familia de la niña no quisieron testificar y fue por esto, por falta de testigos, que no se le acusó por un cargo grave. Y fue así como, tras apenas cumplir 17 meses de condena, Rodney logra salir de prisión bajo fianza y libertad condicional. Pero no fue hasta el 79 que Rodney no fue capturado, después de que unos excursionistas encontraron restos de una niña en las montañas de Sierra Madre. Testigos confirmaron haber visto a un hombre con una cámara fotográfica hablando con esta niña en cuestión, poco antes de que desapareciera. Fue así como le hicieron un retrato robot y una de sus compañeras de trabajo lo identificó. Para entonces Rodney ya había empezado con su vida y a escapar por el país, pero fue rastreado a través de su vehículo y sus registros laborales y lo encontraron en la casa de su madre en California. En su casa encontraron cientos de fotografías de mujeres, adolescentes y niños, algunas fotos bastante perturbadoras. También se le encontraron pertenencias de personas desaparecidas, que fue lo que finalmente lo vinculó a los asesinatos. Y finalmente en el 80 fue condenado a muerte, pero Rodney Alcala muere en el 2021 a los 77 años por causas naturales. Murió en el 2021, weón. Y pensar que de este caso me enteré como hace 10 años, ¿no? Me acuerdo que me enteré por un video de Dross, porque estaba hablando justamente del caso del asesino en serie que había aparecido en un programa de citas como si nada. Y pensar que todo ese tiempo el tipo siguió vivo y se murió recién hace 5 años. A este asesino se le confirman 7 víctimas, aunque hay sospechas muy firmes de que el número de víctimas puede llegar a elevarse hasta 100. John Wayne Gacy, o mejor conocido como el payaso asesino. Gacy fue un empresario. El primer payaso asesino, Contratista, en su comunidad era muy conocido por disfrazarse de payaso en eventos benéficos, bajo pero este gordo ya era una porquería. el nombre de Pogo. Como muchos asesinos, se ocultaba tras la fachada de un ciudadano ejemplar, pero nada más lejos de la realidad. Gacy tuvo una infancia marcada por abusos físicos y psicológicos de su padre alcohólico, además de que siempre tuvo un conflicto interno y con la sociedad en relación a su orientación sexual. En su vida adulta se casó y tuvo hijos, lo cual no es un dato menor, porque la mayoría de sus víctimas eran niños o adolescentes muy jóvenes. Pero lo curioso es que a sus hijos nunca les hizo nada. Sin embargo, con otros niños o adolescentes salía a relucir su alter ego de asesino psicópata. Esto es rarísimo, weón. Si eres tan enfermo, probablemente le habrías hecho lo mismo a tus hijos. Pero por otro lado, si tienes hijos, ¿cómo eres capaz de hacerle eso a otros niños? Es imposible comprender las mentes de estos huevones. No sé cuál fue su número de víctimas, pero este sí es de los más altos, bro. Gacy atraía a sus víctimas con falsas promesas de trabajo o de fiestas. Una vez la víctima estaba en la casa de Gacy, los engañaba a ponerse unas esposas, diciéndole que iban a presenciar un truco de magia, para posteriormente
someterlos a brutales Creo que torturas, fue Garavito, que agresiones. tenía una novia con hijos y nunca les hizo nada, y mató a 130 niños. A la mierda, weón. Estos enfermos pueden llegar a hacer sus excepciones. Yo que pensaba que estos, pues, niño que vieran, niño al que le hicieran lo mismo, ¿no? En cuanto tuvieran la oportunidad. Y matarlos. Gacy enterraba los cuerpos en el sótano o en el jardín de su casa. Sí, en la misma casa donde vivían sus hijos y su esposa. En el 78 fue arrestado tras la desaparición de un joven, que antes de desaparecer le había dicho a su madre que iba a hablar con Gacy sobre un trabajo. Fue ahí cuando la policía investigó y descubrió los restos de cuerpos que estaban enterrados en su casa. La cagaste, pues, Gacy. ¿Cómo no sabrías que él ya le había dicho a sus padres? Gacy, eres un pendejo. En el 80 Gacy fue condenado a muerte y pasó 14 años en el corredor de la muerte hasta que en el 94 fue ejecutado por inyección letal. 14 años antes de que lo maten. Claro, porque cuando los condenan a muerte, no sé cómo funciona exactamente, pero es como que hay una fila. Es raro, porque claro, no es como que te condenan a muerte y ya la próxima semana te matan. No, es como pasan años. 14 años en este caso. Al payaso asesino se le confirman 33 muertes. Y para terminar este A su nivel 3, madre. tenemos al famosísimo asesino Ted Bundy, uno de los asesinos seriales más infames de todo Estados Unidos. Ted Bundy creció en un entorno familiar un poco convulso. Su madre lo tuvo soltera y para evitar el estigma social de esa época, se hizo pasar por su hermana y también hizo pasar a sus abuelos como sus verdaderos padres. Su abuelo, con quien vivió de niño, era violento y abusivo. Más allá de eso, Bundy desde muy chico ya mostraba conductas un poco inquietantes, como espiar a mujeres desde ventanas o disfrutar de ver escenas violentas. Durante su adolescencia fue muy reservado y solitario. Estudió psicología en la Universidad de Washington y participó en varias campañas políticas, donde se mostraba como un joven ejemplar y con una cualidad muy aterradora en un tipo de persona así, y es que Ted Bundy era increíblemente inteligente. En la universidad rompió con una novia universitaria que tuvo, lo cual lo afectó profundamente. Lo afectó tanto que años después, en su etapa como asesino, muchas de sus víctimas tenían un parecido físico a su ex. A la mierda, el tipo se quedó obsesionado con eso, weón. Se parece a Joe de You. Se parece a Joe Goldberg, ¿no? Lo mismo pensé. Llega a tener un pequeño parecido con él. No, acá está muy joven, más o menos por acá. Ahí tiene un mínimo parecido, ¿no? Sí, también lo pensé, ¿eh? Todas sus víctimas fueron mujeres jóvenes y atraía a las mismas con su carisma y sus artes de manipulación. Bundy muchas veces fingía estar herido y pedía ayuda. En ese momento Bundy las secuestraba, las golpeaba, abusaba y posteriormente las asesinaba. Incluso para sumarle a lo perturbador y a lo infame de este asesino, muchas veces regresaba a las escenas del crimen para mantener contacto y relaciones con los cuerpos. En el 75, Bundy fue arrestado por primera vez, cuando un patrullero lo paró por conducir de forma sospechosa y en su auto encontró esposas, una palanca y máscaras. Poco después, fue identificado por una de sus víctimas que logró escapar y ahí fue acusado de secuestro. Pero en el Se me sigue haciendo raro cómo logran escapar, bro. Qué bien que sucede, pero me sigo preguntando cómo. 77, Bundy se va a fuga. Durante una audiencia, Bundy saltó por la ventana del juzgado y huyó a las montañas, para posteriormente ser capturado 6 días después. Pero esa no fue su única fuga. Meses más tarde, en la cárcel del condado de Garfield, Bundy planeó otra fuga, pero esta vez con un mayor éxito. Bundy adelgazó a propósito para escapar por un hueco en el techo de su celda. Una vez fuera, robó un auto Hijo de puta. y escapó a Florida, bajo el alias de Chris Hagen. Pero al Robó un auto. Suena muy a GTA V, ¿no? O sea, no tenía nada en las manos, no tenía los artefactos, no tenía nada. ¿Y cómo robó un auto, weón? Bueno, en aquellos tiempos era diferente también, ¿no? Era como más fácil hacerlo. Pero qué loco igual. poco tiempo de escapar, en Florida, Ted Bundy se instala en una pensión, una residencia Bundy universitaria dijo Hijo de puta, llevaba tiempo planeándolo, ¿ah? Como para haber adelgazado a propósito, weón. tratando de pasar desapercibido, pero parece ser que no podía aguantar su impulso de sangre y sus ganas de matar. Y fue ahí donde Ted Bundy cometió uno de sus crímenes más brutales de su periodo como asesino. Entró sin ser visto con un garrote de madera a la residencia y en un acto de total descontrol comenzó a atacar a muchas chicas con el garrote, incluso abusando a algunas de ellas, y a una de ellas le proporcionó una mordida, la cual fue clave para relacionarlo con los asesinatos. Esa noche Ted Bundy mató a 2 mujeres y dejó a otras cuantas heridas. Y Por cierto, este video que están poniendo como de una entrevista, ¿realmente se trata de él? O sea, sí, ¿no? Pero ¿bajo qué contexto? O sea, ¿de qué está hablando ahí? Está de chill, está todo feliz, ¿no? cuantas heridas, y posteriormente escapó de la escena. Pero no fue hasta el 15 de febrero que lo volvieron a detener, y esta vez sí no se iba a escapar. Fue detenido por manejar un auto robado. Una vez en el juicio, él decidió actuar como su propio abogado, mostrando el ego y la arrogancia. Incluso, aprovechando la atención mediática del caso, pidió matrimonio en pleno juicio a una de sus admiradoras. Y esas Ala, le valía mierda todo. Una de sus admiradoras, mira, la misma cagada que con Richard Ramírez. Cuando el caso se vuelve mediático, en algunos lugares hay enfermas que se enamoran Él de era ellos. muy amigo de los medios, ayudaba a la policía en algunos casos, por eso sabía cómo operaba la policía. Pero se trataba de casos ya que no tenían nada que ver con él, supongo. O también era como aquellos asesinos que colaboraban, entre comillas, para descubrir a un asesino cuando se trataba de ellos mismos. otra cosa de este asesino. Ted Bundy tenía miles
miles de admiradoras. Finalmente fue condenado a pena de muerte y en el 89 fue ejecutado en la silla eléctrica. Y ese fue uno de los asesinos más famosos y más terribles de la historia de Estados Unidos y de la historia del mundo. A Ted Bundy se le confirman 30 muertes, pero aún queda un nivel más. Un ¿Y dónde está el cabrón de Ed Kemper, weón? ¿No está en el top? nivel donde hay asesinos que dejan a ver a Ted Bundy como un asesino menor. Y ahora pasamos al último nivel reservado para los peores asesinos y los más despiadados de la historia. A la mierda, 2 son latinoamericanos. Pedro Alonso López, o también conocido como el monstruo de los Andes. Este asesino aterrorizó toda América Latina, pasando la historia como uno de los peores asesinos de la historia, no solo de América Latina, sino del mundo entero. La infancia de Pedro Alonso López fue una pesadilla. Su madre era violenta y su vida era una miseria. Vivía en la calle y ahí fue víctima, desde muy chico, de abusos y agresiones constantes. Y toda su vida la vivió así, en la calle. Pedro Alonso López viajaba entre Colombia, Perú y Ecuador, haciendo trabajos puntuales, robando. ¿Ese no es Garavito, bro? Porque Garavito sale que está en otro puesto. ¿El que atravesaba esos países no era Garavito? ¿O es que los dos operaban igual? Y asesinando. Y eran sus viajes donde encontraba a sus víctimas, generalmente en zonas rurales o zonas pobres. Allí engañaba a niñas de entre 8 a 12 años, las Los dos lo hicieron. Ah, mira. Capaz uno copió el método del otro. secuestraba y posteriormente las asesinaba. En el 1980 finalmente fue atrapado mientras intentaba secuestrar a una niña. Durante los interrogatorios, López confesó algo que heló la sangre de todo el mundo. Afirmó haber matado a más de 300 niñas. Incluso guió a las autoridades a las fosas comunes donde enterraba los cuerpos. Y por increíble que parezca, Pedro Alonso López fue condenado a nada más que 16 años de prisión. Una condena ridícula. Ahí te das cuenta cuando pasas de Estados Unidos a Sudamérica. A Latinoamérica, ¿no? Ahí te das cuenta de la diferencia en cuanto a las condenas. Teniendo en cuenta los crímenes cometidos por este asco de ser humano. Pero fue condenado a 16 años porque en su momento esa era la pena máxima que se Tanto podía dar. Garavito como Pedro Alonso son colombianos y pasaron por casi toda América. La mierda, ¿y cómo tenían para transportarse, weón? ¿Te imaginas que iban caminando así como inmigrantes, buscando un mejor futuro, pero iban matando de paso? En Ecuador, por ley. En 1994, López sale de prisión por buena conducta, pero años más tarde es detenido en Colombia y enviado a un hospital psiquiátrico. Pero en el 98 fue puesto en libertad. Y desde entonces su paradero es desconocido. No se sabe nada de él. No se sabe si volvió a matar, no se sabe si sigue vivo. Lo único que sí sabemos es que la justicia ecuatoriana y colombiana dejó en libertad a uno de los mayores asesinos de la historia. Vete a la mierda, o sea, ¿podría seguir matando ahora mismo? Vaya, vaya. Harold Shipman, el médico del Reino Unido que jugó a ser Dios. Shipman tuvo una infancia aparentemente normal, pero hubo un hecho que marcó su vida, y fue la muerte de su madre, a quien vio sufrir de cáncer. Posteriormente se graduó como médico y consiguió ser un médico muy respetado, y especialmente respetado por personas mayores, las cuales iban a ser sus víctimas. Desde muy temprano en su carrera, en su consulta y sus pacientes empezaron a mostrar un patrón raro, una coincidencia bastante perversa, que era que sus pacientes morían repentinamente, y en muchas ocasiones bajo su propio cuidado. Pero no fue hasta los años 90 donde otros médicos y funerarios notaron esta anomalía y empezaron a notar que el número de muertes en su consulta no era normal. Y si bien al principio no encontraron pruebas sólidas, no fue hasta el año 98 cuando una de sus pacientes falleció de manera repentina y Shipman fue que firmó su certificado de defunción. Pero su hija, la hija de la víctima, sospechó de esta muerte, ya que en el testamento que dejó la víctima favorecía considerablemente al médico. Esta sospecha llevó a una investigación que reveló que el testamento era falso y que la mujer había muerto de una sobredosis de morfina administrada por Shipman. Fue arrestado y declarado culpable de únicamente 15 asesinatos, pero teniendo en cuenta de que fue médico por más de 2 décadas y el sospechoso elevado número de muertes en su consulta y de varios certificados de defunción firmados por él mismo como muerte natural, se estiman más de 200 muertes. Este es un hijo de puta. Y en este caso algo que yo no entendía era qué cosa le podía provocar el hecho de saber que sus pacientes morían tiempo después. Porque o sea, si eres un enfermo como este, digo, les causará placer cuando mueren delante de ellos o cuando sufren delante de ellos, ¿no? Cosa que ya de por sí es horrible, pero lo que no entiendo es qué le causa saber que la persona murió días después, o sea, ni siquiera estuviste ahí, ni siquiera viste nada. Dice que claro, en algunos casos sí morían cuando estaban bajo su cuidado, pero en la gran mayoría no. Harold Shipman finalmente en el 2004 fue encontrado muerto en su celda tras haberse quitado la vida. Y si bien los métodos de este asesino no eran tan brutales como asesinos anteriores, lo cierto es que su modo de matar y el número de víctimas estimado lo convierten en uno de los asesinos más prolíficos de la historia de la humanidad. Luis Alfredo Garavito, también conocido como La Bestia. La infancia
infancia de Garavito fue otro caso de infancia trágica. Su padre abusaba y agredía constantemente de toda su familia de manera brutal. Por ejemplo, Garavito alegó haber sido atado a un árbol, golpeado con un machete y de sufrir otros abusos, o más bien prácticamente torturas, por parte de su padre. Además, también sufría bullying por niños de su edad que se reían de su apariencia física y de su forma de ser. A toda esta vida de abusos se le suman también abusos eróticos, proporcionados supuestamente por su padre, por el dueño de la farmacia local y por otro vecino. Todos estos hechos, toda esta infancia fue un caldo de cultivo para que surgiera un monstruo. En su adolescencia, Garavito ya empezó con comportamientos perversos, abusando de un niño y de sus propios hermanos. En su vida adulta, Garavito desarrolló una adicción por el alcohol, adicción la cual potenció sus tendencias violentas. Y a pesar de parecer una persona normal, este monstruo se ganaba la confianza de sus víctimas, que generalmente eran niños de la calle, disfrazándose de mendigo, de vendedor o de cura para atraerlo. Una vez se ganaba su confianza, lo llevaba a lugares apartados donde lo sometía a terribles torturas y abusos para finalmente asesinarlo. Era tal la brutalidad de los crímenes que las autoridades llegaron a pensar que era un grupo organizado o una especie de secta. Finalmente, en 1999, Garavito fue arrestado. Su captura ocurrió tras la desaparición de un niño en la zona en la que él vivía. Durante la búsqueda, las autoridades encontraron restos humanos, ropa infantil, documentos de identidad cerca del lugar donde Garavito se hospedaba. Y al ser detenido presentó una identidad falsa, pero poco tiempo después confesó todos los crímenes que cometió y colaboró con la policía para señalar los lugares donde había dejado a sus víctimas. Fue condenado a más de 800 años de prisión, pero la ley colombiana solo le permite cumplir un máximo de 40. Pero Garavito falleció en prisión en el año de 2023 por un cáncer en el ojo. A Garavito recién hace poco. Y mira cómo tenía el ojo, a la mierda, que se le estaba pudriendo todo ahí, weón. Pero anda, que lo que sufrió al final él no tiene comparación con lo que causó, ¿no? A pesar de que al inicio... En el 2023 murió y va a salir libre en 2024. Ah, chucha, también lo iban a soltar, weón. Oye, pero esta sí, según lo que descubrieron de su vida, creo que es el peor también en la lista, ¿eh? Por algo llegó a ser tan salvaje el tipo. Qué porquería de padres que puede llegar a tener algunos, weón. Tipos tan imbéciles que llegan a tener hijos para tratarlos de esa forma. Y esto es lo que provocan, weón. Le confirman 170 víctimas, de las cuales... confirmadas, weón. O sea, 170 confirmadas. Quiere decir que hay por lo menos 250, ¿no? Por lo menos. Todas eran niños y adolescentes muy jóvenes. Y con este monstruo cerramos finalmente el iceberg. Y hasta acá llega el video de hoy. Por cuestiones de tiempo... ¡Qué horrible, chicos! ¡Qué horribles estas basuras! Pero bueno, fin del video. Recuerden que lo grabamos en directo en Kick y el link está en la descripción.